que tenemos Dime. personas de Veracruz, del Estado de México, de California, de Coatepec, madres, muchos profesionistas de centros de atención múltiple. Tenemos de Coacalco, bienvenidos a todos, de Atizapán de Zaragoza, de Texcoco. Tenemos también aquí la presencia de Guerrero, del CAM Henry Wallon, del Estado de México, de USAER y de UDEI en el Distrito Federal. En la Ciudad de México le llamamos UDEI, en los estados y en el Estado de México todavía es USAER, pero son los centros de apoyos para los chicos. Claro. De Toluca, de Guanajuato, de Minatitlán, Colima, Minatitlán, Colima, de Cuautitlán Izcalli, de Celaya, otra vez de Coatepec, de Celaya, o sea que tienes aquí audiencia, podríamos decir que de diferentes partes de la República Mexicana. Y todos son bienvenidos, con un gusto enorme de que nos acompañen hoy. Esos nada más son los de la audiencia. Los de Facebook seguramente también son de muchos lugares, porque CONFE llega no solo a la República Mexicana, sino también al extranjero. Ok. Ya estamos. Ay, esperen. Un minuto más. De Monterrey también tienes. De Yucatán, de Mérida, de Tepetintla, Veracruz, de Cancún, Quintana Roo, de Acámbaro, Guanajuato, San Miguel Allende, Salamanca, Guanajuato, Jalapa. O sea, te estoy repitiendo porque otros nuevos, ¿eh? Ok. Pues muchos saludos a todos y gracias por conectarse. A Paseo El Alto, Guanajuato, Tecomán, Colima, Veracruz. De aquí de Álvaro Obregón, de Tultitlán. Del CRIE 8, que es el Centro de Recursos e Información para la Integración Educativa, más de Monterrey, Nuevo León, de Aguascalientes, de Chihuahua, de Ixhuacan, Veracruz también. Ok. Nos dices, Gaby, Ale, ¿a qué horas nos conectamos? De Comán, Colima, de Córdoba, de Zacatecas. Bienvenidos todos y todas, ¿eh? Es un gusto que estén aquí con nosotros. En un segundo comenzamos. De Zacatecas. Ya se está enlazando. Denme unos segundos. Ok. Vamos a las 11:05, por favor. Y muchas gracias por los que se están conectando, por la audiencia, por la paciencia que están teniendo, pero pues creemos que es importante como tener documentado, archivado este webinario. Mientras un poco de la forma en que yo conocí a Tere. Yo conocí a Tere, yo soy Elizabeth Montes de la Asociación Adelante Niño Down, una asociación que ya tenemos trabajando 37 años efectivos, ya con padres ya no tan jóvenes. Pero yo conocí a Tere, no la conocí en persona, la conocí por todos los papás que vienen a la asociación y me hablaban de ella. Y me decían, es que Tere Nieto, yo quiero ir con Tere Nieto, es que yo voy con Tere Nieto, es que con Tere, pero desde hace años ya, aunque Tere es muy jovencita, tiene una experiencia de 15, 18 años en todo este ambiente de lenguaje y es una persona sumamente preparada. Porque si ustedes la ven en sus redes,
siempre anda en otros países buscando cuáles son los aspectos innovadores para su práctica aquí en México, ¿no? Tenemos la fortuna de tenerla aquí en México y de que sea una persona sumamente accesible, que sea una persona que difícilmente no la vas a querer cuando la conozcas, ¿no? Muy comprometida con su trabajo, pero muy sensible, muy agradable, muy sencilla. Y yo creo que eso es lo que hace que tantos papás y tantos niños se den a Tere, ¿no? Porque a mí nunca he recibido ningún comentario de que, ay, ya no nos acostumbramos con ella, el niño ya no quiso. No, 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 al contrario, ¿no? Entonces, tener profesionistas con esta calidad humana para nosotros los padres nos da muchísima tranquilidad. Y profesionistas que comparten su conocimiento, porque Tere comparte su conocimiento. Ella viene aquí a donarnos su tiempo, su experiencia, su sapiencia en todo lo que es relacionado con el lenguaje. Y hoy no solamente nos va a hablar del lenguaje para los niños pequeños, ¿no? Sino que a veces vinculamos el lenguaje con la lectura y escritura, como se llama su presentación, a niños pequeños, a niños de menos de 10 años, 11 años, porque antiguamente se creía y todavía sigue esa creencia de que una vez de que ya pasaron la adolescencia, difícilmente los chicos van a aprender a hablar o van a tener acceso al aprendizaje de la lectura y la escritura. Y nosotros, los pedagogos, los que estamos metidos en el ámbito educativo, comprometidos con estos procesos de enseñanza-aprendizaje, sabemos que eso no es cierto. Y Tere también lo sabe muy bien. Entonces, la presentación que nos viene a dar hoy también tiene que ver con eso, ¿no? No nada más vamos a hablar de niños pequeños, sino también de jóvenes y cómo podemos apoyarlos para que accesen a una lectura. Muchos chicos podrán accesar a una lectura funcional, que es lo que estamos buscando las familias justamente, ¿no? Que nuestros hijos sepan andar en la calle, si tienen la posibilidad de transportarse, que puedan subirse al metro y leer los pictogramas que hay ahí para saber a dónde van a ir, en qué estación se tienen que bajar, que puedan ellos ver un pecero o ver un letrero en la calle y ubicarse por lo que dice ese letrero, ¿no? Entonces yo creo que esta plática nos va a dar muchísimos elementos para poderlos aplicar en casa y para dar aliento a nuestros corazones, para que nosotros nos sintamos reconfortados y saber que cualquier espacio es un espacio que podemos potenciar para que nuestros hijos tengan mayores habilidades, desarrollen más sus habilidades. En este caso, las habilidades del lenguaje, la lectura, la escritura. Y bueno, Ale, ¿te parece bien que ya comencemos? Sí, justo ya se está preparando, yo creo que en lo que vamos iniciando, bueno, pues vamos a dar la bienvenida a Tere. Gracias. Muchísimas gracias por aceptar participar en esta serie de webinarios que CONFE pues está realizando en conjunto con Adelante Niño Down, con Familias Extraordinarias y con toda la red que conforma CONFE, que es, bueno, para las personas que no conocen CONFE, CONFE es una organización que tiene a 114 organizaciones afiliadas a nivel nacional, que trabajan por y para las personas con discapacidad intelectual y sus derechos, junto con sus familias. También comentar que pues esta serie de webinarios que se están realizando es para pues como pasar un poco menos pesado esta contingencia que estamos viviendo, informar a familias, informar a profesionistas que se capaciten. Y hemos visto últimamente a muchos maestros de USAER, de CAM, entonces eso nos da mucho gusto que pues estén capacitando en sus tiempos libres o por iniciativa, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a todas las personas que están con nosotros. Gracias a
a Tere por compartirnos un poco y... Muchas gracias, Ale. Miren, el nombre de Tere es Nayeli Teresa Nieto Mesa, pero nosotros la conocemos como Tere Nieto. Ella es licenciada en Terapia de Comunicación Humana por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es especialista en terapia de lenguaje para personas con síndrome de Down en las áreas de lenguaje, aprendizaje, prompt y oromotor. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando con chicos y chicas con síndrome de Down y otras discapacidades. Es creadora del modelo NIDO para la mejora de los alimentos, el aprendizaje y el lenguaje. Les voy a dar de una vez cuál es su contacto. Su mail es hola@terenieto.com. Ahorita lo pongo en el chat. La charla que nos va a compartir hoy se llama justamente Vínculo del lenguaje con la lectura y escritura. Tere, tienes 50 minutos para exponer tu tema, 30 minutos para las preguntas y respuestas. Le voy a pedir a los participantes que sus preguntas las hagan a través del chat, no de preguntas y respuestas, a través del chat, porque si no, ahí se quedan grabadas las preguntas y no logramos contestarlas todas. Y se las vamos a dar a Tere para que ella dé respuestas, si es que no logramos que contesten, porque hay muchísima participación por parte de ustedes. Tere, eres bienvenida, esta es tu casa, esta es tu audiencia, estos son los participantes. Por favor, inicia tu presentación. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, Ale. Yo soy Tere Nieto, soy terapeuta en comunicación humana. Me dedico desde hace 15 años a trabajar con bebés, niños y chicos con discapacidad intelectual, sobre todo con mi población más fuerte es síndrome de Down. Soy creadora del modelo NIDO y les voy a compartir mi experiencia acerca del vínculo del lenguaje con lectura y escritura. Bueno, vamos a empezar primero con los tipos de lenguaje. Es muy importante saber que hay tipos de lenguaje en nuestro entorno, ¿ok? Vamos a empezar con el lenguaje manual. El lenguaje manual es el lenguaje de señas. Vamos a lograr con una comunicación. Para los chicos que tienen discapacidad auditiva, nos va a ayudar mucho para su comunicación. El lenguaje oral, que es lo que todos los terapeutas del lenguaje pretendemos en las terapias, verbalizar a los chicos o niños con discapacidad intelectual y lograr un lenguaje oral funcional, ¿ok? El lenguaje visual es el simbólico, por ejemplo, un semáforo, el stop, la imagen del baño, la imagen de un restaurante. Ese es un tipo de lenguaje, o por ejemplo, como lo mencionabas tú, Liz, los pictogramas del metro o los símbolos del metro, eso también es un lenguaje, es un apoyo visual que nos puede ayudar para, por ejemplo, para ir de un lugar a otro, si no alcanzamos a leer tampoco, vemos perfectamente el pictograma y sabemos que es un tipo de lenguaje que nos va a ayudar a ubicarnos perfectamente en dónde están las cosas. El lenguaje universal, aquí puse los emojis, todo el mundo sabemos que es el lenguaje preverbal también, que es el bien, ven, en cualquier idioma entendemos perfectamente qué es bien, qué es mal, qué es ven, estoy enojado, ¿me explico? Todo este tipo de lenguaje preverbal es como muy universal a nivel de todos los idiomas. Y el lenguaje escrito, que es lo que vamos a platicar, el lenguaje escrito es muy importante que todos los niños y chicos con discapacidad intelectual aprendan a leer, porque eso es lo que les va a ayudar o van a tener muchas habilidades en su vida cotidiana para poderse desplazar de un lado al otro, para poder encontrar un trabajo. Entonces vamos a ver cómo tenemos que desarrollar ese tipo de lenguaje, ¿ok? Escrito. Ok, primero tenemos que checar la coordinación motriz fina. Que la coordinación motriz fina, tenemos que checar el tono muscular, tanto en brazos como en manos. Pueden recurrir a una terapia ocupacional, en este caso, muchos de mis pacientes, algunos van, algunos otros no, pero yo les trabajo mucho lo que es tono muscular,
puede estar el tono muscular alto o bajo. Aquí la situación es poder organizarlo para que ellos puedan tener un tipo de escritura. En caso de que no, existen las herramientas que es el iPad, que con el iPad podemos lograr que puedan con el dedo tener un tipo de escritura alternativo, ¿ok? Es importante trabajarla a la par de apretar plastilina, rasgar papel con las manos, para tener coordinación motriz ojo-mano, ¿ok? Para tener fuerza motriz y tener pinza. Es muy importante para la escritura. Y para empezar tenemos que tener ciertas bases que son súper importantes para cualquier niño con discapacidad o chico con discapacidad, muy bien organizadas estas áreas para lograr un aprendizaje óptimo. Una de las primeras es atención, memoria, sensopercepción, habituación y motivación. Vamos a ver primero la atención. La atención es un proceso cognitivo que nos permite concentrarnos en un aspecto del entorno. Es muy importante la atención, que tengan la atención selectiva y sostenida, ¿ok? Es súper importante. ¿Cómo lo podemos lograr? Con contacto visual, con seguimiento de alguna luz, con bits de inteligencia. Bits de inteligencia son imágenes que les podemos ir pasando en diferentes direcciones, o sus terapeutas les pueden decir algunas otras herramientas, pero tenemos que lograr que esa atención sea selectiva y sostenida. Ya que logramos esa atención, tenemos que empezar a trabajar la memoria. La memoria es fundamental también, ¿ok? Es la función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar información del pasado. Es muy importante, sobre todo en cuestión de memoria muscular, en habla, recordar cuando vea una grafía, que la letra O, redondeamos los labios para poderla reproducir, ¿ok? Es súper importante, ese es el vínculo, ¿bien? Es muy importante, yo por eso los pongo a leer desde muy pequeños para que tengan mejor dicción. Entonces, la memoria tenemos que empezar a trabajarla a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, tanto en memoria muscular de habla como memoria muscular en sus trazos. Es súper importante. Ahorita vamos a explicar en la parte de escritura cómo vamos a trabajar ese tipo de memoria. En la siguiente área es la parte sensorial. Está muy de moda y se está encontrando mucho que muchos niños tienen muchos problemas sensoriales. Entonces tenemos que lograr organizar esa información sensorial aferente, porque esa nos entra por todos los sentidos. En la parte visual, en la parte olfativa, auditiva, en la parte del gusto y en la parte del tacto. Tenemos que organizarlos porque hay niños que son hipersensibles y por esa hipersensibilidad, seguramente con algún ruido auditivo se distraen. Entonces ahí ya perdieron la atención. O niños hiposensibles que no se sienten bien en la silla y también pierden la atención. Entonces tenemos que lograr en terapia y en casa tener esta organización sensorial lo más estimulada para poder aprender. Es muy importante esta área. ¿Qué podemos hacer? Jugar con diferentes texturas, aunque estén grandes, por ejemplo, no importa, por ejemplo, chicos grandes, por ejemplo, en la parte sensorial y memoria, taparle los ojos, ponerles diferentes texturas y que logre sentir la textura a aparecer como un memorama, pero tapándole los ojos. Ese podría ser una opción para trabajar el área sensorial. Memoria con el área sensorial. ¿Ok? Todo va de la mano, todo es un círculo. ¿Ok? Es un círculo para que todas las áreas estén muy bien y puedan aprender algo. Después sigue la habituación y motivación. Los chicos tienen que tener el hábito de trabajar. ¿Qué pasa cuando ya están grandes? Cuando tienen 15 años, tienen 18, los papás se cansan o se desgastan económicamente, se desgastan un poco, se desgastan y se cansan también un poco en la parte de economía, entonces también los retiran de las terapias, pero es muy importante que siempre tengan el hábito de seguir trabajando con su terapeuta de cabecera,
tanto en la escuela o en su trabajo y en casa, porque es muy importante seguir una guía en aprendizaje, porque todo el tiempo tenemos que estar reforzando y estimulando la lectura y la escritura en nuestros chicos. Una de las herramientas también más importantes o bases es la motivación, que tengan motivación de aprender, ya sea con reforzadores positivos verbales o reforzadores positivos tangibles. No sé, si lo terminas al mes, vamos a ir al Six Flags, ¿no? Vamos a ir a comer a tu lugar favorito, pero siempre con una motivación, es muy importante. Entonces vamos a recordar las áreas que deben de tener o las bases que deben de tener para aprender algo. Es atención, memoria, sensopercepción, habituación y motivación. Esas 5 áreas las tienen que tener muy bien, lo más organizadas que estén, porque con una que falte va a ser difícil que nos aprenda el color rojo, o que nos aprenda la palabra mamá, o que nos aprenda la palabra, o leer un texto, ¿ok? Entonces tenemos que organizarlos y ver qué, como terapeutas o como papás, qué es lo que nos está fallando para poder aprender algo en nuestros chicos, o para que aprendan algo los chicos. Ok, uno de los métodos que yo utilizo para que ellos puedan leer, ya sea en edad, porque me han llegado chicos de 13, de 15, que no han leído todavía. ¿Qué hay que hacer? Yo utilizo mucho el método de aprendizaje perceptivo y discriminativo. Sus objetivos son diversos. Uno de sus objetivos es aumentar el vocabulario, tener la comprensión y el conocimiento de los objetos, ya sea por su propiedad o por su cualidad, tener la noción del cálculo y llegar a la lectura y a la escritura, que es lo más importante. ¿Ok? Lo que les voy a mostrar, yo creo que algunos terapeutas ya lo saben, pero es muy importante trabajarlo a nivel de dificultad. Por ejemplo, sencillo, semicomplejo y complejo. Y todo el tiempo estar trabajando esas áreas. Es súper importante todo el tiempo estarlos estimulando en esas áreas para que ellos vayan incrementando su lectura o su escritura. ¿Ok? Vamos a empezar por la primera área, que es la parte de asociar. Asociar implica que el alumno perciba y discrimine visualmente ciertos objetos por características o por color. ¿Ok? Cuando son bebés, por color. Pero conforme va pasando el tiempo, hay que ir incrementando la dificultad. Por ejemplo, a un chico de 15 años, yo lo puedo poner a parear imágenes de quién hace un mueble, ¿no? El carpintero. ¿Quién viaja a la luna? El astronauta. Posteriormente, de forma abstracta. ¿Bien? Ahí está la memoria. Entonces, trabajamos, por ejemplo, 10 profesiones o oficios. Después de un mes, hay que empezar a preguntar, porque ahí nos sirve la comprensión y nos sirve que asocie la pregunta con la respuesta. Si no, en el caso de que el chico no hable, puede señalar, ¿ok? Las tarjetas. Tenemos otra área, que es la parte de selección. El niño tiene que elegir señalando, tachando, cogiendo cualquier dibujo que se le pida, ya sea por el nombre, por el sonido o por la función. Es muy importante. Por ejemplo, supongamos que tenemos un chico que le encanta el fútbol, ¿no? Entonces, que seleccione, por ejemplo, sus jugadores favoritos, ¿ok? Y luego, por descripción, cómo es el jugador, es blanco, es rubio, es moreno. Ahí podemos trabajar ese tipo de selección con ellos. Y también puede ser de forma abstracta, preguntándole, dime 3 transportes. Bueno, un niño como de 10 años. Y a ver si logra tener ese significado y lograr expresarlo. En caso de que no tengan lenguaje expresivo, ¿qué podemos hacer? Podemos poner muchas tarjetas en la mesa y que nos logren seleccionar, no sé, el grupo de utensilios de la cocina, el grupo de útiles, ¿ok? Aquí tenemos mucha variedad para poderlos hacer leer. Es muy importante. En la parte de la clasificación, son aquellas actividades de selección, asociación y agrupamiento de varios objetos pertenecientes a una misma categoría.
Aquí es cuando maduramos en la parte de asociar y seleccionar para que ellos puedan clasificar, ¿ok? Al principio los pongo a clasificar por propiedades, tal cual. A ver, toca esta figura, les puedo dar figuras de diferentes texturas y las pueden clasificar. Evidentemente van creciendo, hay que irles incrementando la dificultad a los chicos. Y, por ejemplo, a los chicos, ¿qué podemos hacer para clasificar con ellos? Clasificar las letras, clasificar las sílabas, ya de forma concreta, y después podemos hacer una clasificación de forma abstracta. Dime 3 objetos que empiecen con la letra A. Hay muchísimos tipos de clasificaciones y todo esto nosotros lo usamos en la vida cotidiana. Entonces es muy importante enseñarles todas estas bases porque nosotros como seres humanos lo usamos en nuestra vida cotidiana. No tenemos un suéter en la cocina, ¿ok? ¿Me explico? Y eso les va a ayudar para la función y para su vida práctica, que es muy importante. Vida práctica me refiero a cocinar, hacer el aseo, su independencia, limpiar. Ok, ahora vamos con la área de denominar. Denominar es la capacidad de poder nombrar un objeto, que tenga la capacidad de nombrar un objeto el alumno. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, lo principal, me refiero a niños ahorita, es que nombren el sonido del animal, por ejemplo. ¿Cómo hace el conejito? Porque yo les digo el conejo o el conejito, para que me saquen la letra F. ¿Ok? Ahí asocio el animal con un fonema, que es la letra F. ¿Ok? Posteriormente, ¿cómo podemos irlo haciendo? Es por medio de serie gramatical, enseñarle la tarjeta y decirle K, y que él termine sa. K, ma. ¿Ok? La tarjeta visualmente para que ellos puedan repetir o reproducir la última sílaba. En caso de que no tengan lenguaje expresivo, ¿cómo podemos denominar? Igual, escogiendo, señalando o tachando. Tenemos muchas opciones, tanto el chico que no tiene lenguaje verbal o el chico que sí tiene lenguaje verbal, ¿ok? Es muy importante. Otra de las áreas, más bien como yo lo trabajo en terapia, es primero empiezo con un grupo, el grupo de monosílabas, el de que tiene solo una sílaba, el sol, la sal, la flor, para que sea más fácil esa memoria muscular en su boquita y logre poder reproducir o pronunciar la palabra. Posteriormente me voy a bisílabas, que son palabras de 2 sílabas. Por ejemplo, la luna, la tele, el libro, ¿ok? Palabras que tengan 2 sílabas y que sean fáciles de poder reproducir. El libro es difícil porque trae la R. Por ejemplo, la taza, el foco, ¿ok? Que sean palabras directas para que les sea muy fácil reproducir el fonema. Y posteriormente me voy con 3 sílabas y luego con sílabas con 4 sílabas, perdón. ¿Ok? Es muy importante que ellos lo logren denominar, ya sea con selección o con asociar. Es súper importante. Ahora, vamos a ver, la parte de la generalización. Cuando logran generalizar, es un aprendizaje consolidado y es útil cuando no se olvida y se puede utilizar en otro contexto. Ejemplo, un chico que te lee las vocales, no sé, a los 5 o 6 años, y logra leerlo en un restaurante, ahí está generalizando, porque no nada más es con la terapeuta o en el libro de la maestra. Es muy importante que también lo empiece a generalizar. Por ejemplo, también un chico ya más grande, que ya lee, no sé, un enunciado o una página de un libro, logre llegar a otro lugar y logre empezarlo, no sé, que le pongan una lectura sencilla y lo logre transmitir, que logre leer. Es muy importante la lectura. Otro ejemplo es cuando los chicos, cuando llegan a viajar, también hacen este tipo de lectura con escritura, que logran, por ejemplo, hacerle cartas, porque me ha pasado que sí, cuando viajan, no sé, a un campamento, aunque les escriban, te amo, mamá, es un tipo de
de comunicación, de que las extrañan, pero logran escribirlo y logran transmitirlo. Ese es generalizar, ¿ok? Que logren generalizarlo en todos sus contextos, porque sí pasa mucho que solamente leen con la terapeuta. Me ha pasado muchísimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un equipo entre maestra, casa, terapeuta, y en su caso algunos tienen maestro sombra. Entonces tenemos que hacer un equipo para estar de acuerdo con qué método se le va a enseñar al niño para poder leer y logre esa generalización que es fundamental. La lectura es la actividad que consiste en interpretar, descifrar mediante la vista el valor fónico de una serie de signos escritos. Yo desde muy temprana edad les enseño primero las vocales, posteriormente las consonantes. Es muy importante ya que esta nos va a ayudar a que los niños tengan el valor fónico con la memoria muscular de nuestro aparato fonoarticulador. Lo vamos a recordar aquí, que es de la nariz hasta la garganta, con el que nosotros logramos hablar, perdón. Entonces es muy importante que, por ejemplo, ellos sepan que la A es A, la M es M, la S es S. Yo les enseño los dos, ambos métodos, porque es muy importante, bueno, sí es fundamental más bien, que lo sepan, porque eso nos va a ayudar, por ejemplo, con la letra M, a que cierren sus labios. Con la letra S, a que retraigan sus labios y logren sacar aire, ¿ok? Yo lo uso muchísimo, por ejemplo, la serpiente con la imagen de la letra S, o como lo mencioné anteriormente, el conejo, que es la letra F es un fonema que usa solamente un solo labio. Si lo exageramos, entonces logran hacer ese símbolo en lenguaje, en lectura, para pasar posteriormente a la escritura. ¿Me explico? Es fundamental enseñarles el sonido y el nombre de la letra para que ellos puedan tener una escritura adecuada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay niños que me ha pasado que no pueden hablar por un problema de apraxia. ¿Ok? Entonces, ese tipo de diagnóstico es muy fácil trabajarlo con la lectura. Es una herramienta más para mí. Hay niños que tienen apraxia. Apraxia es falta de movimiento en su aparato fonoarticulador, que yo les diga, dime letra O, y me dicen A, ¿ok? O sea, abren mucho su boquita. O dime M, y abren la boquita. Entonces, es muy fácil cuando yo les enseño las vocales desde muy temprana edad para que ellos empiecen a mover, su mandíbula adecuadamente para las vocales, ¿ok? Voy a decirlas ahorita. A, O, U, E, I, ¿ok? Con las aperturas adecuadas de la boca para que ellos puedan reproducir muy bien los fonemas. Ahora, vamos a ver. En los pasos de la lectura, ¿cómo yo lo enseño? Aquí es el emparejamiento del sonido con la grafía, ya lo había mencionado. Primero les muestro las vocales, tanto mayúsculas como minúsculas. Después les empiezo a enseñar las consonantes básicas, las principales que aparecen en nuestra habla, como la M, la S, la T, la P, la B, y posteriormente les enseño la letra L. Son los primeros fonemas que empiezan a leer mis alumnos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usamos mucho el ¿ok? Entonces, por ejemplo, palabras de uso frecuente, sí la utilizamos muchísimo en lenguaje. Entonces, es muy importante que lean la M, S y T. Sílabas que sean de diferente punto y modo de articulación para que auditivamente no las escuchen igual. ¿Ok? Voy a repetir. La M es con los labios. La S, retracción, y sale como aire. Y la T es lengua entre los dientes. Entonces, eso les va a ayudar a diferenciar y discriminar auditivamente perfectamente las sílabas. Posteriormente, me paso a palabras. ¿Ok? Por ejemplo, mamá, memo, mimi. Palabras con la misma letra. Ya que si dominan la M con la S, me paso a enunciados. Por ejemplo,
mi mamá me ama, que es algo básico, ¿no? O para estructurar podemos utilizar dame, mamá, dame. Es como yo empiezo a utilizar la lectura a la par con lenguaje para que los niños comiencen a expresar. Ahora, vamos con la parte de escritura. Es el sistema de representación gráfica de un idioma por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. Es muy importante que tengan muy buen tono muscular en sus manos, muy buena coordinación motriz fina, ojo-mano y fuerza motriz para que puedan realizar un trazo. Hay terapeutas ocupacionales en las cuales nos podemos acudir en algunos casos para hacer todo ese tipo de ejercicios, para hacer la maduración de la escritura. En algunos otros casos, solito se presenta. Pero, ¿qué me pasa mucho cuando yo evalúo? Que solamente hacen copias. O sea, logran copiar de pizarrón a cuaderno o logran copiar lo que se les escribe y no hacen escritura espontánea, que es lo importante, que escriban espontáneamente, sus sentimientos o lo que necesitan para que ellos aprendan a estructurar. Entre mejor tengan una escritura estructurada, mejor va a ser su lenguaje también. Entonces tenemos que lograr que ellos escriban, sí, con copia, que es lo más fácil, pero también que lo hagan de forma individual y espontánea. ¿Cómo lo hago yo en terapia? Lo primero es motricidad fina. Siempre les doy un masaje en sus manos, en su brazo, desde el brazo hasta la mano, siempre, para ver qué tanto tienen tono muscular, ¿ok? Como para preparar mucho sus manitas. Los pongo mucho a iluminar con pinza tricoide y les doy una crayola muy pequeñita para que puedan iluminar y empiecen a adquirir fuerza en su mano. ¿Ok? Hay chicos que no se les ha preparado tampoco esta función. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tal cual, hay que ponerlos a iluminar, no los vamos a poner a iluminar un corazón, hay que ponerlos a iluminar algo más complicado que sea de acuerdo a su edad. Posteriormente les pongo una plantilla o un stencil de puros círculos, ¿ok? El cual les va a dar información sensorial, información muscular al sistema nervioso de que tienen que hacer el círculo. ¿Ok? ¿Ok? Así los pongo a hacer. Que hagan los círculos y esa integración, toda esa integración es como yo lo digo, una maniobra para el sistema nervioso para empezar a hacer círculos, hacer rayas de arriba abajo y posteriormente los pongo a remarcar. El color amarillo, plumón amarillo, claro, les ayuda mucho a la parte visual y a la parte para que hagan un círculo, una raya, y los pongo a hacer primero trazos muy sencillos. Círculos, líneas verticales o horizontales, diagonales, y conforme vamos incrementando la dificultad, vamos hasta les pongo a hacer un cubo para que empiecen a hacer la dimensión. Es súper fundamental que hagan copia de modelo, que es el siguiente paso, es una copia de modelo, que vayan viendo la ubicación de cada trazo, que vayan copiando junto contigo. Posteriormente, de todo eso, paso a las grafías con las letras. Igual, voy escribiendo la letra A y a ver, le digo, ahora tú. Y ellos van escribiendo. Y así van a lograr escribir su nombre. Evidentemente hay que escribir primero las letras de su nombre para que tenga la seguridad, la madurez, para poder empezar a escribir. Es fundamental que los chicos aprendan a escribir su nombre, su dirección, qué les gusta, el número celular de su mamá, su número de teléfono personal también. Es fundamental también esa área. Me voy a regresar un poquito a motricidad fina. Otra área que pueden hacer es, yo les pongo un masking tape, de ese masking tape de círculo, y los pongo a iluminar. Como es más grande, se ponen a iluminar, no se salen de la raya, por así decirlo, ¿no? Del dibujo. Esa información le llega al sistema nervioso también de que tiene un límite el dibujo. Esa puede ser una opción para los que van empezando. Y bueno, como ahora me voy a regresar a escribir su nombre, tenemos que lograr que logren escribir todas las letras del abecedario.
¿Ok? Hay letras con más dificultad, como la Z, la W, la letra S es difícil, pero así como escriben, las tienen que aprender a escribir, también tienen que aprender a escribir los números, que también es fundamental que sepan escribir los números. No importa la secuencia, yo creo que en algún momento, o sea, que lleven la secuencia del círculo correctamente, porque me ha costado a veces que no hacen el círculo correctamente, pero ya no me enfoco después, no me enfoco tanto en eso a veces, la verdad, porque lo hacen al sentido contrario, porque seguramente por ahí alguien me va a preguntar eso. Me he enfocado mucho en que logren su escritura, ¿ok? Y que la escritura sea también funcional. Como les mencioné, dirección, nombre completo, su teléfono, nombre de su mamá, nombre de su papá, nombre de sus hermanos, qué sienten. Yo les hago mucho a los grandes que hagan un diario, para ver cómo se sienten, porque es una base para que ellos expresen sus sentimientos y ahí tú empiezas a trabajar mucho la estructura. O el dictado. ¿Cómo hacer el dictado? Yo les pongo con apoyo visual las vocales primero y le digo, a ver, escribe la letra O. Y ya le escribe porque la está viendo. Posteriormente les quito el apoyo visual, igual voy incrementando vocales, consonantes, sílabas, palabras y hasta llegar a un enunciado. En el enunciado ya no les pongo el apoyo visual, sí les pongo el apoyo visual en vocales, consonantes y sílabas. Ya en palabras tampoco, porque ya tienen que tener la madurez para poder hacer un dictado. El dictado es el análisis y síntesis de la lectura y la escritura al momento de escribir, ¿sale? Ahora, en terapia, en todo el proceso que llevo a cabo dentro de mis terapias, utilizo mucho la lectura y la escritura para poder mejorar la dicción de mis pacientes. Para mí es una de las mejores herramientas para mejorar el lenguaje expresivo o habla. En caso de cuando me llegan chicos más grandes, es la herramienta principal que utilizo para que ellos se puedan expresar. Evidentemente, bueno, todos me conocen como que trabajo mucho la parte orofacial, sí, la trabajo también, pero los pongo a leer porque eso me va a ayudar para tener la asociación, la selección, la denominación y la clasificación para que ellos puedan leer. Tengan esa oportunidad que todos nosotros lo tenemos. Entonces, yo creo que es una herramienta fundamental en cualquier chico con discapacidad. Ahorita actualmente tengo un chico grande, como de 22 años, y estamos empezando a trabajar esa parte de orofacial y vamos a empezar a trabajar todas las bases, ya que, bueno, desafortunadamente las trabajaron, pero no estaban consolidadas. ¿Ok? Entonces yo tengo mucha esperanza de que el chico logre escribir su nombre, escribir el nombre de su mamá, que tenga escritura y que tenga lectura funcional. Listo, chicas. Bueno, aquí les dejo. Muchas gracias por invitarme. Les dejo mi mail, mi WhatsApp y mi red social por Instagram. Por si me quieren seguir, por si quieren preguntarme alguna duda ya más específica para cualquier persona. Ok. Muchas gracias, Tere. ¿Te parece bien que pasemos a las preguntas? ¿Sí? Sí. Antes que nada, les quiero comentar que tuvimos problemas técnicos para el enlace con Facebook. Nos botó varias veces. No se preocupen, de cualquier manera estamos grabando esta presentación y terminando el webinario inmediatamente en Confe se va a subir a la página para que esté accesible para todos y puedan ustedes recurrir a esta presentación cuantas veces ustedes quieran. Y las personas que se quedaron sin poder entrar al webinario porque se saturó muy rápido en unos cuantos minutitos,
bueno, van a tener la oportunidad de poder verlo. Alcancé a tomar alguna pregunta justamente de Facebook antes de que se cortara y nos preguntan, Tere, que si tienes algunos libros que puedan consultar sobre esto que tú estás exponiendo. Sí, en la página Down 21 está el libro gratis de María Victoria Troncoso. Me gusta mucho. Es el método de aprendizaje perceptivo discriminativo, que son las bases que yo utilizo. Cuando tienen esas bases bien consolidadas, yo utilizo cualquier tipo de método que se adapte a cualquier niño, porque no nada más es el método global, también puede ser silábico o fonético, dependiendo mucho de la escuela y de la mamá y del niño. ¿Ok? Entonces yo utilizo ese, está gratis en la página Down 21 de España. Sí, muchas gracias, Tere. Y sí, justamente, no todos los métodos son para todos los niños, ¿no? Y tú como terapeuta, pues eliges de cada método o las partes más adecuadas de acuerdo a las características de los niños, de las familias, del entorno, de la edad, ¿verdad? Para poder implementarlo y eso es muy valioso, es muy, muy valioso, ¿no? Nos preguntan si das consultas privadas, ya pusiste aquí tus datos para que se puedan contactar contigo. Mira, hay alguien que nos pregunta si puedes comentar un poco más sobre denominar, en la parte de qué actividades poner para niños que no tienen lenguaje y que emiten pocos sonidos guturales. Ok, en la parte de denominar es poder nombrar el objeto. Por ejemplo, nombrar el vaso, el nombre de la flor, que tengan la capacidad de reconocer el significado para poder expresarlo. En caso de que no lo tenga, tener unos dibujos que se llaman PECs, por ejemplo, que es un tipo de método de lenguaje alternativo y aumentativo, que puede lograr con eso comunicarse. A un chico que no tiene lenguaje expresivo, por ejemplo, no sé, si quiere el vaso, ponerle como dos opciones, vaso o la taza, y el agua. Entonces logre seleccionar perfectamente el vaso, ahí el chico está denominando, o simplemente si la mamá le dice, a ver, dame el vaso, que elija entre el vaso y la taza el objeto correcto que le pide su mamá. Esa es una parte para poder denominar. Otra que mencioné es por cierre gramatical, enseñarle, por ejemplo, no sé, la palabra baño y decirle pa y que diga ño para completarla y posteriormente poderla decir de forma expresiva. En caso de que no lo pueda expresar, no tenga lenguaje expresivo, igual con pictogramas o con el uso de las tarjetas de PECs, le puede ayudar muchísimo al chico. Gracias, Tere. Mira, también nos preguntan, en caso de utilizar un método global, ¿cómo se enlazaría el método fonético? Fonético. Es que yo, la verdad, particularmente yo, método global casi no ocupo. Lo utilizo en un principio para que los niños tengan palabras de uso frecuente, como el dame, el ten, el ven, el quiero, el ve, de ver o mirar. Lo utilizo muchísimo al principio, pero realmente ahí no me están leyendo los niños, me están descifrando. Pero eso me va a ayudar como para lenguaje expresivo, para que tengan más herramientas para hablar. En el caso del método global como tal cual, el de María Victoria Troncoso, no podrá darte una respuesta porque no lo he utilizado yo en la parte global, así tal cual, o en la parte fonética. Yo, como les expliqué, voy de las vocales a las consonantes, sílabas, palabras, para poder estructurar una oración tanto en lectura como verbalmente, o en la forma escrita en caso de que no logren expresar en la parte del lenguaje o habla. Y sí, justamente, mira, es muy complicado que un padre de familia, en este caso, se dé a la tarea de implementar un solo método. Los que estudiamos pedagogía, tú que estudiaste para terapeuta de lenguaje, sabemos que con una o dos sesiones, con un curso pequeño, un padre de familia difícilmente va a poder enseñar él solo a sus hijos a leer y escribir.
esa es una situación que sí nos preocupa, ¿no? Que sí nos preocupa, porque nosotros sabemos que tenemos que conocer y tener a la mano una serie de elementos para poder implementar en el momento en que el niño lo requiera. Y no es que lleve yo paso 1, paso 2, paso 3, sino que el niño te va dando, ¿no? En tu intervención, en tus sesiones de terapia de lenguaje, tú lo has de vivir cotidianamente, ¿no? Tú puedes ver en ese momento, esto en este momento no funciona, y sacas otra herramienta que tú tienes ahí, que la tienes por la experiencia y el estudio que tienes, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que un solo método va a apoyar al niño, ¿no? Y si llevo paso 1, paso 2, paso 3, es difícil, ¿no? Es difícil porque los seres humanos somos complejos, ¿no? Y se presentan muchas cuestiones en nuestro andar, en nuestro crecimiento. Mira, dicen que si un alumno con macroglosia, ¿qué tanto puede avanzar en el lenguaje oral? Macroglosia. Es que la macroglosia es un mito para mí, porque podemos trabajar en la parte orofacial para darle moldeamiento a la lengua, para que pueda empezar a mover perfectamente la lengua, en elevación, en retracción, bueno, en descenso, elevación y descenso, y retracción de su lengua. Entonces sí puede mejorar, pero primero hay que hacer una terapia previa. Por eso en mis terapias, si te das cuenta, Liz, yo manejo mucho orofacial, lenguaje y aprendizaje, ya que todo está igual como, tiene un vínculo tal cual, ¿no? Y esas 3 áreas, bueno, me faltó la de dispositivos básicos de aprendizaje, esas 4 áreas nos van a ayudar a que el niño o el chico tengan esta función cortical superior del hombre: lenguaje, escritura y habla. Entonces, es súper fundamental que tengan muy bien trabajada su boca, ya sea tono alto, tono bajo, y con cualquier discapacidad. Que tengan muy bien trabajadas esas áreas para que ellos tengan esas funciones corticales superiores bien consolidadas, los chicos con discapacidad. Sí, justamente para eso se hace la evaluación inicial, ¿no? La evaluación diagnóstica, cuando llega un chico a recibir una terapia, ¿no? Para tener los elementos precisos de por dónde voy a empezar, qué es lo que le falta a este niño. Tú lo decías con claridad, ¿no? Si no tiene un buen tono muscular en sus manos, difícilmente va a poder hacer un trazo. Entonces se tiene que trabajar, ¿no? Si no tiene un buen tono muscular en su área orofacial, pues difícilmente va a poder pronunciar una palabra, ¿no? Y lo que nos da la lectura y la escritura es una maravilla. Sí. Porque por todo esto que tú dices es que los niños hablan más cuando aprenden a leer y escribir. Por todo este trabajo que tú acabas de mostrarnos, que tú acabas de compartirnos. No es nada más que aprenda a leer y escribir, sino que tiene que llevar toda una secuencia con todos estos procesos que tú trabajas, ¿no? Que sean funcionales. ¿Sí? También algo importante, por ejemplo, yo, o sea, te lo puedo decir así claramente, he durado con ellos con 10 años trabajando con ellos, o más de tiempo de 10 años, y todas estas áreas las sigo trabajando, aunque sigan leyendo y escribiendo, que es algo que se me olvidó mencionar. O sea, hay niños que tengo leyendo, escribiendo, pero todo el tiempo les estoy trabajando, asociando, que seleccionen, que denominen, que clasifiquen, evidentemente con mayor dificultad. Sí, mira, también aquí hay otra pregunta con respecto a la escritura. Dice, retomando el crayón pequeño, dice, ¿son recomendables los lápices y crayones gruesos, así como las adaptaciones para sostener el lápiz? Sí, es que aquí depende mucho de cada niño. Por ejemplo, a mí me llegan los chicos, bueno, me llegan muy bebés y yo voy creciendo junto con esos bebés, ¿no? Porque tengo bebés como de 18, de 15 y ahorita un chico de 22 años. Entonces, por ejemplo, al principio, cuando son bebés de 2 años, sí les pongo la punta de crayola observándolos, que no se la vayan a pasar que no se lo van a comer, ¿no? Porque esa parte sensorial de que todos se quieren meter a la boca, para que hagan muy bien, empiecen a hacer fuerza con sus dedos, ¿ok? Posteriormente paso a
lápiz grueso triangular o la crayola triangular o el color triangular grueso que le va a ayudar a la motricidad fina para poder trazar. ¿Y cuál era la otra pregunta? Los adaptadores. También funcionan porque hay niños que agarran, no los pusieron a trabajar desde muy temprana edad y los tomo a los 11, 12 años y su pinza no es buena. Entonces, ese adaptador nos va a ayudar a que integre la pinza para poder trazar adecuadamente. Y esa información también llega al sistema nervioso. O sea, ese tipo de adaptador llega al sistema nervioso, pero hay que trabajarlo constantemente. ¿En dónde? En escuela, en casa, terapeuta, y bueno, escuela y sombra, escuela y sombra, terapeuta, y en casa para que ese niño pueda integrar esa pinza para poder escribir. Muchas gracias. Mira, nos dicen que a qué edad empiezas a trabajar con chicos con síndrome de Down la lectura y la escritura, y que si hay algún instrumento o prueba que recomiendes para la evaluación. Ok, mis alumnos me llegan actualmente a los 15 días de nacido. Cuando logran ya sentarse, primero les trabajo las bases: atención, memoria, sensopercepción, motivación y habituación. Es lo fundamental para empezar a trabajar la parte de asociar, seleccionar. Cuando logran sentarse ya los bebés, empiezo a que asocien. Primero el color rojo, posteriormente el azul, y así me voy como sucesivamente, dependiendo de la dificultad del niño, porque todos los niños maduran de forma diferente. ¿Y cuál era tu otra pregunta? ¿A qué edad? Sí, y la lectura la empiezo a trabajar pues prácticamente a los 2 años, Liz. Les empiezo a meter, ya cuando los veo maduros, en asociar, en seleccionar, en clasificar y en denominar, ya los veo bien de acuerdo a la edad, porque a los 2 años no me van a clasificar verduras y frutas. Entonces es una relación más difícil, eso lo hacen más o menos como a los 5 años, pero a su edad ya están maduros para empezarles a meter vocales. Y tengo niños leyendo más o menos a los 2, 8 meses, 3 años, las vocales. Qué interesante. Mira, nos dicen, tengo un niño con discapacidad motriz, su lenguaje se muestra gravemente alterado, pero hay comprensión, pues logra seleccionar cuando se le va ingresando vocabulario. Tengo dudas sobre qué se puede hacer en lenguaje. En un momento pensé la posibilidad de hacerlo integral, ingresando lengua de señas mexicana, lo que logré la mínima expresión de necesidades básicas. También apoyándose con un tablero alternativo, pero tiene dudas sobre la funcionalidad del tablero en su vida cotidiana. ¿Qué le puedes platicar a esta persona? Mira, tiene problemas de coordinación motriz, ¿no? Yo le recomendaría, hay un centro que se llama CATIC, que es de mis compañeras Gabriela Berlanga y de Marcela Mansur. Ellas son muy buenas en los comunicadores aumentativos y alternativos. Su población casi trabajan mucho con parálisis cerebral infantil. Ella les podría apoyar, si quieres, le puedo pasar el teléfono posteriormente a la señora, le pueden apoyar en esta cuestión de coordinación, en tanto en comunicación como en lenguaje y escritura. Sí, 2 favores, Tere. ¿Nos haría el favor de quitar la presentación? Sí. Y nos están diciendo, tengo un hermano de 45 años y a mis padres y hermanas les dijeron que su hermano no iba a poder aprender a hablar y que prácticamente su aprendizaje iba a ser muy bajo, ¿no? Precisamente su hermano no tiene un lenguaje expresivo desarrollado. ¿Podría aplicar esta metodología con él? Yo no estoy de acuerdo con lo que les dijeron en su escuela. Yo creo que es muy capaz e incluso le gusta nadar y lo he llevado a escalar. De momento le dio miedo, pero después se concentró y logró subir una pared de escalar 12 metros de altura. Wow. 45 años, ¿verdad? Sí, 45 años.
Y tenemos que checar primero, otra cosa importante que olvidé contestar en la otra pregunta, es ¿cómo evalúo? Primero tenemos que checar en este chico de 45 años cómo está su atención, su memoria cómo es a corto plazo, es a largo plazo, el área sensorial cómo está y qué hábito vas a empezar a tener con tu hermano para poder trabajarlo, porque hay que hacerlo yo creo que en este momento diario y motivarlo. ¿Le encanta escalar? Si lo haces muy bien, podemos escalar al final del mes, ¿no? Me imagino algo así. Posteriormente, ¿qué podemos hacer? Primero, empezar a asociar. ¿Qué tanto asocia? ¿Qué puedo asociar? Una lotería, asociar 20 tarjetas, ¿qué tanto selecciona? ¿Ok? Todo esto tenemos que ver qué tanto vocabulario tiene. ¿Ok? Es muy importante. Posteriormente, ver cómo puede denominar por medio de selección o de asociar. Con eso nos podemos apoyar y posteriormente clasificar para ver qué tanto va a poder empezar a leer. Como lo dije, podemos empezar a leer vocales y después las consonantes. Y también hay que recordar que hace 45 años no había tanta información como ahora, ¿no? Bueno, no a todos les llegaba toda la información adecuada en esos tiempos, tanto en la parte médica como en la parte de terapia. Entonces yo creo que están muy a tiempo todavía de que pueda empezar al chico de 45 años, señor más bien, que escriba su nombre, que lo sepa leer y que escriba el nombre de sus papás y su dirección y posteriormente empezar a trabajar esta área. Y ver también mucho el tono muscular de la mano, porque me ha tocado que cuando veo a los chicos grandes, les pregunto, ¿escriben? Y me dicen que no, pero es porque el tono muscular está muy bajo. Me refiero a chicos con síndrome de Down. Entonces los pongo a hacer un montón de actividades como si fuera terapeuta ocupacional. Gracias a Dios tengo una amiga muy buena en la parte ocupacional que me ha apoyado mucho en esto, porque vamos a recordar también que este tema de discapacidad intelectual es algo, o sea, repercute mucho en la economía. Entonces, o pagan terapia orofacial, o pagan terapia ocupacional, o pagan sombra, o pagan colegiatura. Entonces, trato por eso yo me enfaticé mucho en hacer algo más integral, porque es lo que requieren casi todos. ¿Ok? Y quizá en alguna otra charla nos puedas apoyar para decirle a los padres cómo de manera natural, con el entorno en el que están viviendo, ellos pueden motivar a los chicos y pueden estimularlos con lo que tienen en casa, ¿no? Para el aprendizaje de la lectura y la escritura, que yo creo que con este joven adulto, más bien adulto de 45 años, nunca es tarde y puede aprender muchas cosas. Yo les comento rápidamente, mi hijo por una condición de salud tuvo un retroceso muy significativo en todas sus áreas de aprendizaje, cognitivas y demás. Entonces nos hemos dado a la tarea de rescatar esta parte, ¿no? Él leía, escribía, tomaba dictados y bla, bla, bla. Y de repente dejó de leer, dejó de escribir, dejó de hablar. ¿Y qué creen que me topé en esta cuarentena maravillosa? Que empezó a leer otra vez, pero yo lo único que hice fue tomar lo que hay en casa, materiales que yo tengo en la casa y que son de su interés, y empecé a mostrarle nuevamente textos breves y empezó a leer otra vez. Eso a mí me llenó, me maravilló, porque dije, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que está la plasticidad cerebral que tienen, que pueden recuperar los aprendizajes anteriores, ¿no? O sea, es que todo lo aprendido en algún momento se puede volver a utilizar. O sea, podemos volver a habilitar esa función. Es lo maravilloso de las terapias. Por eso nunca se den por vencidos por lo que les dijo el médico, les dijo la maestra o les dijo, no sé, siempre hay que tener mucha... De hecho, esta cuarentena, por ejemplo, yo la he visto muy positiva con mis alumnos. Sí te puedo decir que muchos, me he conectado online con muchísimos de mis alumnos, bueno, les doy como sus programas, y he visto que han avanzado muchísimo porque están más tiempo con los papás y todo el tiempo están repasando lenguaje, escritura y lectura, porque es lo que yo trabajo mucho con ellos. No, es muy bueno, ¿no? Y con los adultos se pueden hacer maravillas. Justamente tú lo dijiste, ¿no? Antiguamente se creía que no aprendían a leer y escribir
y se saltaban a desarrollo de otras habilidades, como es el caso de este adulto de 45 años que nos está narrando, y de muchos más, pero nunca es tarde. Siempre podemos empezar a enseñarles a leer y escribir y a desarrollar más habilidades de las que nosotros nos hubiéramos imaginado. Le vamos a echar muchas porras a estos hermanos que están trabajando muy arduamente, ¿no? Mira, ahora me dicen de un niño, si el niño intenta hablar pero no se entiende, ¿cómo empieza ella a entender lo que dice, no? El niño tiene 7 años y dice, a veces se ayuda con señas, pero no le entienden lo que dice. ¿Cómo pueden empezar a trabajar con este chiquito? Por ejemplo, supongamos que estamos en el contexto de la comida, ¿no? Van a sentarse a comer. Supongo que el niño quiere agua, o quiere leche, o quiere sopa. Empezar a trabajar mucho con imagen, la palabra, y mucho que nos vea. Bueno, el lenguaje es más kinestésico, auditivo y poco visual, pero nos puede ayudar mucho la parte visual. Repetirle perfectamente, por ejemplo, la palabra sopa. Sopa. Para ver si intenta hacerlo. Si no puede reproducirlo, seguramente el niño tiene un problema de apraxia. Apraxia es que no tenga los movimientos adecuados. O sea, no le salen los fonemas adecuados. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que ir con nuestra terapeuta del lenguaje y checar la integración de los fonemas. Como yo les dije, yo siempre uso primero en la lectura la M, porque prácticamente es de las primeras que aparece, porque es bilabial, y nos ayuda a que digan ma, porque muchas mamás me reportan que dicen papá, pero no dicen mamá. Entonces, lo primero es que les pongo la letra M, para que digan mamá, ¿ok? Para que ma, mo, mu, me, mi. Es muy importante esto de las vocales. Primero la A, la O, la U, la E y la I, porque es como vamos cerrando la mandíbula. A, O, U, E, I. Entonces, así yo prácticamente les pongo al principio las sílabas. Bueno, ya que checó que no tiene esa integración de fonemas, ir integrando los fonemas. Por ejemplo, palabras fáciles, agua. A lo mejor nos va a decir haga, porque trae un diptongo y es difícil decir agua. Entonces, empezar a ver qué integración de fonemas tiene el consolidado en su boca para que él empiece a reproducir más palabras, porque seguramente ahí tiene el lenguaje, solamente que no tiene memoria muscular en su boca, Liz. ¿Me explicó? Entonces ella tiene que empezar a consolidar esa memoria muscular de cada fonema. ¿Cómo decimos la M? Con los labios. ¿Cómo decimos la letra O? O redondeando nuestros labios. ¿Okay? Es fundamental ver y observar la boca de nuestros alumnos y de nuestros niños en este caso, que es una mamita que nos pregunta. Es muy interesante. Mira, hay muchas preguntas, pero aquí esta se me hizo muy interesante porque en las escuelas, en algunas escuelas de educación especial y otras, llegan y dicen los papás, es que quiero que aprenda a leer y escribir, ¿no? Entonces, tú ves que hay un chico que llega a la secundaria puede ser la secundaria especial de los centros de atención múltiple, y sigue copiando, ¿no? Copiando las letras, copiando las palabras, y no alcanzan a leer. Son niños, le llamábamos en mi época, niños copistas, que todo copian, pero no alcanzan, ¿no? Entonces llegan los papás y dicen, es que yo quisiera que aprendiera por lo menos su nombre, ¿no? Que aprendiera a escribir su dirección, el nombre de sus papás, y algunos maestros les dicen, es que no tiene los prerequisitos que requiere para la lectura y la escritura. Y se pueden pasar año tras año, ciclo tras ciclo escolar, y el niño sigue en los prerequisitos de la lectura y la escritura y nunca arriban al aprendizaje. ¿Qué pueden hacer cuando el niño ya tiene tiempos prolongados en los prerequisitos para la adquisición de la lectura o escritura o lectura y escritura? Claro, lo principal primero es ver que esos prerequisitos estén consolidados, porque por lo regular, si no está leyendo es porque no están consolidadas las áreas. Eso es lo fundamental. Y ver qué tipo de consolidación tiene, porque por ejemplo, en la social, a lo mejor un chico de 18 años, supongamos, solamente asocia colores, pero un chico de 18 años tiene que tener otro tipo de asociación, a otro nivel. ¿Me explicó?
O sea, ya de forma abstracta, aunque le preguntes y te conteste, aunque no tenga lenguaje verbal, aunque te conteste con tarjetas, o sea, seleccionando tarjetas, pero que lo logre hacer, no selección de colores. Por ejemplo, me ha pasado ahorita mucho por online que tengo otros pacientes de la República Mexicana, cuando les pregunto, sí, así sea colores, digo, sí, ¿qué más? No, nada más colores. Y tienen 8, tienen 10 años, yo no. Hay que pasar a otro nivel. Puede ser en cuaderno, puede ser de forma verbal, o puede ser de forma de selección en la parte de asociar, ¿ok? Porque tenemos que checar el nivel. Me explico, y checar, pues muy bien, qué áreas tiene consolidadas y cuáles no, y volverlas a estimular para ver si nos puede empezar a hacer una lectura, por lo menos, primero, de vocales, como lo había explicado. Sí, muchas gracias. Mira, hay varias preguntas acerca de qué ejercicios recomiendas tú que pueden hacer con los niños, ejercicios de escritura, ¿no? Para que ellos realmente puedan escribir. ¿Y cuáles son los dibujos PECs? ¿Dónde los pueden conseguir? Ok, los PECs creo que están en la página de Arasac, si no miento. Lo corroboro, pero está creo que en la página de Arasac, ahí los pueden bajar. Le voy a preguntar a una colega que se llama Sinaí Gómez, que es la que utiliza mucho PECs, por el tipo de población que ella trabaja. Ejercicios de coordinación, primero, les hago molinillos, ¿no? Muchos molinillos en sus dedos, masaje, para sentir el tono muscular, así como les hago en su boca, yo les trabajo sus brazos y sus manos para checar el tono muscular que traen, les hago el dedo por dedo, les paso una vibración, algo rasposo para que sientan dedo por dedo, y les digo, a veces les digo, cuando son más grandes les digo el nombre de los dedos también, que es importante, tener esa parte de propiocepción es que sientan perfectamente sus dedos, ¿ok? Posteriormente hago ejercicios de coordinación motriz fina, por ejemplo, cuando son muy pequeños, que pasen de un plato a otro plato semillas, que jalen una ventosa. Cuando van creciendo, hay unas tijeras que están en Amazon, que son muy baratas, cuestan como 170, bueno, no son baratas, 175 pesos, pero es que las encontré más caras en otro lugar. Tienen una oreja. Entonces, esa nos ayuda y nos facilita a cortar. Entonces, eso nos ayuda a la coordinación y a la fuerza motriz. Otra es las perforadoras, igual, que perforen. Que perforen, porque es ni más para los adultos, o sea, los pubertos, la perforada así es difícil, pero eso les va a ayudar a que tengan fuerza. También en algún curso de terapeutas físicos que me invitaron, encontré un objeto de madera que compré como 50, yo creo, muchísimos porque eran muy baratos. Se los puedo mandar en fotocolis y hago que hagan esto. O sea, que bajen, y desde chiquititos. Y a los adultos también se los pongo para que hagan mucha fuerza motriz, o pesas para el brazo, para fortalecer el tono muscular de los brazos, y las polainas, para que tengan fuerza, ¿ok? Eso es súper fundamental en cualquier terapia. Bueno, en terapia sí lo uso muchísimo para que ellos tengan la fuerza y la capacidad de poder iluminar y posteriormente trazar y posteriormente escribir su nombre. Sí, ahorita me hiciste acordarme, cuando mi hijo era pequeño, que estaba en este proceso de la escritura y la lectura, me dijo, es que tiene que usar las manos. Ponlo a usar las manos, que cargue las bolsas del súper, que abra los jabones, que cierre las tapas de los frascos, que te acomode. Dice, pon a tu hijo a usar las manos. Mi hijo tenía un tono muscular muy bajito, no se notaba nada de lo que teníamos que usar plumones de colores fuertes para que se notara el trazo que él estaba haciendo. Entonces, ahorita me hiciste acordarme mucho. Hay que ponerlos a usar las manos, ¿no? Mira, también nos preguntan sobre el libro que recomendaste. Hay muchas preguntas muy interesantes sobre cómo se puede trabajar con personas con autismo para la lectura y la escritura. ¿Cómo pueden guiar a los padres en esto que tú nos platicas? Es un profesionista, me imagino. ¿Cómo guiar a los padres, no?
Claro. Que si tienen que aprender a escribir todas las grafías del abecedario para que puedan aprender a escribir su nombre. No, primero vocales. O sea, primero vocales y las consonantes de su nombre. Es lo principal. Posteriormente, bueno, cuando hay consonantes difíciles, digo, pues ni modo. Te las tienes que, y de verdad la aprenden. Pero primero le pongo el color amarillo. Por ejemplo, en el nombre de Teresa, le pongo Teresa con color amarillo y ellos lo tienen que empezar a remarcar. Claro. Okay. Y después con copia de modelo la hago. Haz la letra T. La letra E la dejaría, la E y la S la dejaría al final, por ejemplo, en la copia de modelos, porque es de izquierda a derecha y luego subir. La letra E, la Z, la S son letras difíciles para que ellos hagan la doble U. Bueno, en mi experiencia es lo que yo he visto. Sí, no, yo también hago lo mismo. Y preguntan justamente si hay alguna teoría, ¿no? Que diga que cómo le hiciste para remarcar el color amarillo y eso te funcionó, ¿no? ¿Cómo fue? Ay, pues si te cuento, fue hace como... Una teoría, dicen aquí. No, fue hace 15 años, de hecho. O sea, hacía unas terapias que me dejaba un doctor de Estados Unidos, entonces los quería poner que ya hicieran bolita y palito, y yo decía, pero ¿cómo? Así tal cual te lo puedo contar, si no me hacen ni círculo ni palo. Entonces yo estuve te lo juro, te lo puedo decir así, estoy pensando, ¿qué les pongo a estos dos niños? Porque en 4 meses me filmaban, iba el video hacia el doctor. Y así, pensando, experimentando, dije, primero la stencil, después probé varios plumones, y dije, el color amarillo es el mejor visualmente. Aparte que de otra terapeuta visual, en algún momento después de 3 años me dijo que el amarillo lo utilizaba mucho y dije, por casualidad del destino, yo llegué al amarillo antes de que tú me dijeras, bueno, no se lo comenté, pero sí, el color amarillo les ayuda mucho en la parte visual, pero hay que checar amarillo, porque luego cuando les enseño me ponen el amarillo fluorescente, y vamos a recordar que el amarillo fluorescente lastima la vista, tiene que ser amarillo. Yo uso el de la marca Sharpie, ahorita a ver si se los puedo mostrar ahorita, lo está buscando mi colega, y es el que utilizo siempre con ellos, o sea, siempre lo tengo de cabecera. Mira, aquí está, de este color, tal cual. Así llegué yo al color amarillo. Y de verdad, pruébenlo y me van a avisar si les funciona, y les va a funcionar al 100%. Es que fíjate, tú y yo coincidimos mucho. Yo soy mucho de observar al niño, ¿no? Yo les digo a los papás, bueno, no lo estoy viendo, mándame un video para que yo observe cómo está tomando el lápiz, cómo está dirigiendo, En un pequeño video de 8 segundos, 10 segundos, tú te das cuenta de muchas cosas. Pero como profesionistas, tienes que desarrollar esa habilidad de la observación, porque no todo te lo dicen los libros y no todo te lo dice la teoría. Pero en cambio, si tú aprendes a observar desde un principio, tú ves a un niño y pareciera magia, ¿no? Te das cuenta, necesita esto, en unos momentos. Ya después viene la evaluación formal, ¿no? Donde tú vas a constatar que tenías razón en lo que observaste, ¿no? Pero es muy importante que todos los profesionistas aprendan y desarrollen esa habilidad para observar a los alumnos, observarlos. Y eso solo es, como dicen, practicando, ¿no? También otra cosa importante que quería mencionar, las plantillas o los stenciles, los compro en la tienda de Office, el Office Max o Office Depot, o en Lumen, son unas plantillas de color verde, son los de los círculos, y empiezo por la parte, los más pequeñitos, para ir a la parte más grande porque es más difícil. Cuando son más grandes ya no les pongo círculos. Hay plantillas para los arquitectos, creo, que es lo que me imagino que lo venden para eso. Pues yo a veces siempre les digo, ya me quedé sin plantillas, siempre, porque las ando repartiendo por todas partes, te lo juro, Liz. Ando comprando a los chicos más grandes, adolescentes, les pongo las chiquitas y las más complicadas para que hagan el trazo más finito. Y así le ayudas todavía a la coordinación muscular de su manita. Es importante, o bueno, de su mano, porque ya son adolescentes.
Sí, sí te creo, ¿no? Y mira, los esténciles en mi época, o sea, mi hijo tiene 37 años, los hacía yo con Ah, cartoncillo. Yo usaba también los esténciles en aquella época, que él estaba hace 30 años, más de 30 años, y los hacía yo con cartoncillo. Y a mí me encantó esto que tú dijiste con el masking tape, ¿no? Que haces el contorno y ese es un stencil y eso es maravilloso porque ahorita que estamos en cuarentena y que no tenemos la posibilidad de ir a una papelería y buscarlos, los podemos hacer de esa manera, ¿no? Si claro, tenemos un cartón, por ejemplo, yo ahorita estoy guardando todos los cartones de las cajas que compras galletas y demás, y los estoy utilizando para trabajar con mi hijo, ¿no? Justamente lo que él requiere, ¿no? Porque no tenemos la posibilidad de salir. Mira, hay muchísimos agradecimientos, Tere. Te vamos a mandar las preguntas que quedan pendientes aquí. ok. Siguen preguntando si hay pruebas específicas que dicen que si el uso de gises en las paredes, los niños muralistas, ¿no? Si se puede usar el gis en las paredes y eso les fortalece. ¿Cuáles son las 4 áreas de trabajo que tú utilizas? Piden que si las puedes volver a mencionar. Claro. Sí, Yo creo que con eso cerramos, Tere. ok, mira, mi modelo es un modelo de hace 15 años que yo vengo trabajando, que lo estaba estructurando conforme el paso del tiempo. Entonces, en algún momento hice un grupo que se llama Nido, que son de mis niños con síndrome de Down o adolescentes, entonces de ahí saqué el modelo Nido, ¿no? Así lo puse. Entonces, pues me di cuenta cuáles son las áreas que hay que trabajar siempre con ellos, ¿ok? En la parte de aprendizaje, sobre todo el lenguaje. Entonces, por ejemplo, yo soy certificada a nivel 1 en prompt, esa es un área, tienen que tener certificación de prompt. La segunda es la parte orofacial, que es súper importante, que tengan muy buena praxia de su boca, ¿ok? O tanto para la alimentación como para el habla, esa es otra área. La primera, la principal más bien, que tuve que haber mencionado primero, son los dispositivos básicos de aprendizaje. Que los niños tengan, vuelvo a repetir, las subáreas es atención, memoria, sensopercepción, habituación y motivación. La siguiente área es lenguaje tal cual, que bueno, que está relacionado con la parte de prompt, y la que sigue es la parte de la lectura y escritura, que son las bases para leer del método perceptivo discriminativo, que es asociar, seleccionar, clasificar, denominar y generalizar. No, pues ya ahí nos contestaste varias preguntas que venían adelante sobre tu método y demás. Mira, de un chico creo que tenemos 2 minutos todavía. Tengo un niño con discapacidad auditiva, o sea, sordera, no tiene comprensión ya que interviene también el área intelectual. Su mamá solo le enseña lengua de señas mexicanas, pero él solo imita las señas que le hace su mamá, nada más las imita. Tiene 22 años. ¿Qué es lo que puede hacer esta maestra por este chico? O sea, tiene discapacidad auditiva, E intelectual. intelectual, ok. Y prácticamente tiene como, por así decirlo, ecolalia con las señas. O sea, como que Algo repite así. Sí. la seña. Pues tienen que enseñarle la imagen visual con la seña. ¿Ok? Y por ejemplo, usar mucho PEX, o sea, hacerle como un tablero de comunicación, ya sea pegado en la pared, tanto en la escuela como en la casa, o con un iPad o una tablet, manejar un tablero de comunicación, decirle, por ejemplo, más, ¿sí? Más, así es, más, y enseñarle la palabra, puede ser ya sea con el signo de más o con la palabra más, para que empiece a entender el significado, porque él prácticamente está repitiendo lo que la mamá está haciendo, ¿no? Como por ejemplo, mamá, a lo mejor no ha entendido que el significado de mamá viene relacionado con su propia madre. ¿Sí me explico? Él está haciendo, no le ve función a la seña, entonces hay que darle función a esa comunicación. Entonces puede ser con imagen, por ejemplo, enseñarle agua y enseñarle la señal de agua, ¿ok? O sea, con la imagen del agua, o sea, me refiero de forma de tarjeta, con la señal de agua para que empiece a tener para que tenga función la lengua de señas. Claro. ¿Okay?
Pero hay que trabajar primero toda la parte intelectual, lo de asociar, seleccionar y todo eso para que empiece a asociar esa imagen visual con la seña y hacer que las use, que las empiece a utilizar en su vida cotidiana, tanto en la escuela como en la casa. Entonces tienen que trabajar mucho de la mano con su familia. Sí, sí, tienes toda la razón. Y también aquí contestas algunas preguntas de chicos con hipoacusia, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Mira, los chicos de los centros de atención múltiple o los chicos que van a escuela regular pública, que reciben el apoyo de UDEI o de USAER, difícilmente tienen acceso a terapias específicas. Sí, Reciben lo que les dan en la escuela y el apoyo de UDEI con la maestra de comunicación, ¿verdad? Y en los centros de atención múltiple, bueno, la maestra especialista o la maestra que está al frente del grupo, pero difícilmente los padres tienen las posibilidades de salir y llevarlos a algún otro tipo de terapias, ¿no? Entonces, sí se vuelve más complejo, pero yo creo que esto que nos acabas de decir tú es muy importante, Tere. No sabes cómo te lo agradecemos. Muchos padres te lo agradecen. Te vamos a pasar las preguntas porque mira, todavía quedan muchas preguntas. Es imposible dar respuesta a todos. Aquí me marca que faltan 92 mensajes de leer y ya he leído muchísimos, ¿verdad? Entonces te las vamos a pasar, Tere, y si tú nos haces favor de responderlas, en cuanto termine el webinario, lo vamos a subir a Facebook para que también tú tengas la oportunidad ahí de ver las preguntas que van haciendo y si no puedas tú ir dando respuesta a estas preguntas que te hicimos. Tere, no me resta más que agradecerte tu tiempo, tu paciencia para contestar todas estas preguntas que tenemos, ¿no? claro. Y sobre todo el trabajo que realizas con nuestros chicos, que es maravilloso. Yo te lo agradezco en nombre de todas las mamás que conozco que van contigo, y mil gracias. Y yo creo que vamos a tener otras oportunidades de seguir platicando sobre estos temas interesantes. Yo he visto que también en tus redes sociales también estás haciendo entrevistas y estás Sí. compartiendo algunas cuestiones. No sé si quieras decirles a los participantes dónde te encuentran en las redes sociales para que te sigan, Tere, porque yo te sigo. Ok, muchas gracias. Bueno, en Facebook estoy como Tere Nieto, todo junto. Ahí comparto algunas entrevistas o algunos videos que pueden ayudarles a sus alumnos o niños para en la parte orofacial, en la parte del lenguaje, en la parte de escritura. En Instagram me encuentran como Tere Nieto-Nido. Ahí estoy haciendo, por ejemplo, transmisiones en vivo con diferentes especialistas. Por ejemplo, la del lunes, bueno, lo único que veo como malo todavía ahí es que dura 24 horas, pero entrevisté a una doctora que se llama la doctora Iris Rentería, que nos habló acerca de la apnea del sueño en relación con lenguaje y aprendizaje, bueno, las consecuencias de una apnea del sueño. Y la próxima semana voy a tener una entrevista muy importante con el doctor Carlos Manzano, que es un foniatra, acerca de la disfagia prenatal y neonatal en los niños, porque muchos de mis alumnos con los que yo trabajo traen botón de gastrostomía o traen sonda nasofaringea, entonces no se alimentan perfectamente, entonces hay que trabajarles mucho esa parte para el habla y para la alimentación. Sí, Tere, muchas gracias, ¿eh? Vamos a dejar ahora que nos haga favor Ale de cerrar el webinario con unos mensajes muy importantes sobre los siguientes webinarios. Okay. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, maestra Liz, por tan pues provechosa plática. La verdad, pues muchas cosas nuevas y que profesionales están tomando, Tere, para poder pues aplicar, ¿no? Cuando regresen a sus actividades después de esta contingencia. Y comentarles que mañana tenemos un webinario igual a las 11 de la mañana con el tema de estrategias para la autorregulación emocional. Y el viernes a las 4 de la tarde, como saben algunos, los viernes son actividades lúdicas o actividades recreativas para personas con discapacidad
Se le trabó. Sí. Se trabó, Ale. Ya no te escuchas. Pues sí, los esperamos mañana a las 11 de la mañana. Tenemos otro webinario. El viernes a las 4 de la tarde con los jóvenes. Van a tener una clase de cocina muy interesante. Y síganos en las redes de Confe. Estamos anunciando siempre con días de antelación cada uno de los webinarios que vamos teniendo y ahí ponemos la liga para que se inscriban. Ya vieron que se llena la sala, entonces yo les recomiendo que en cuanto vean la liga se registren y que entren unos 15 minutos antes a la sala para que tengan un lugar privilegiado, porque estamos en un lugar privilegiado. No sé, Ale, si ya siga trabado tu... ¿Sigues trabado, Ale? Creo que ya no, pero... No, creo que ya no, pero pues ya. Vamos cerrando. Muchísimas gracias a ambas. Muchísimas gracias de parte de Confe. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias. Gracias. Que tengan buen día. Nos vemos mañana. Un abrazo, gracias, bye. Hasta luego.